RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Bueno, y empezamos al oído entonces con noticias, Sergio Santiago, doctor Fernando, noticias que se confirman. Ayer hablábamos nosotros aquí en la hora de la verdad del quién sería el nuevo presidente de la Asociación de Productores de Caña, de Azocaña. Y dimos algunos nombres, entre otros el de... ¿Presentó usted toda la baraja, sí señor? Sí señor, sí, señor. Entre otros el del comisionado de paz del gobierno Santos, Frank Perr, quien hacía parte de esa baraja en la que estaba Gustavo Lenis, que fue exdirector de la Aeronáutica Civil, donde estaba Marisabel Nieto, la exviceministra, y estaba Claudia Calero, la actual presidenta, bueno, ya no es actual, ya la que era encargada en la presidencia de Azocaña, pero ha ganado pues Frank Perr y muchas voces empiezan a saltar por cuenta de la procedencia del nuevo director de Azocaña. Muchos cuestionan que ha sido, pues obviamente, un hombre perteneciente al régimen del gobierno santista y que llega también de la mano de Alejandro Eder, quien fue candidato a la alcaldía de Cali y obviamente está vinculado al sector por medio de su familia, que son los dueños del ingenio Manuelita. Pero el que viene del gobierno Santos, gobierno que se ensañó contra los ingenios azucareros, es que es un episodio de ese gobierno nefasto que no podemos olvidar, cómo se ensañaron a través de las superintendencias contra, y particularmente de la Superintendencia de Industria y Comercio, contra el gremio azucarero. Y un temita que es fundamental. Frank Perr fue uno de los autores de esos acuerdos con las FARC, que contienen todo un capítulo sobre una reforma agraria que no le puede gustar a los dueños de las tierras en el Valle del Cauca ni en ninguna parte del país, porque es una amenaza y una amenaza tremenda. Es una reforma agraria que puede ser devastadora para la propiedad privada en el campo colombiano. Una reforma agraria donde se prevé que pierdan la tierra los que tienen un mal uso de ella desde el punto de vista de productividad agrícola y esto y aquello, y desde el punto de vista ecológico. Es decir, que en últimas es una carta blanca para que se haga lo que se le dé la gana al que aplique esa reforma agraria. Entonces, Gustavo Perr, el hombre de la reforma agraria destructora de la propiedad privada en el campo colombiano, de presidente de un gremio de campesinos, de un gremio de productores de un bien tan importante como el azúcar, uno no lo entiende. Además, un hombre que no tiene nada que ver con el Valle del Cauca, nada que ver con la industria azucarera. Simplemente es una imposición de la parte santista del gremio azucarero, se impuso sobre los demás o los tomó por asalto y nombraron a un personaje que no es simpático para los campesinos colombianos, que no lo puede ser. Llega con el apoyo, como le decía, de Alejandro Eder, que es hombre clave, ¿cierto? Su familia son los dueños del ingenio Manuelita. Y pues son viejos amigos, amigos de política, en el caso del gobierno Santos. Amigos de santismo, es el santismo. Pero en manos del santismo quedó ese gremio. Sí, decía. Hay que decirlo con claridad, los únicos que se opusieron fueron los del ingenio Pichichi. De resto, la votación fue mayoritariamente por Pearl. Ayer, consultando estos temas después de que se confirmó la noticia, alguien me decía que lo que se busca es tener a alguien que sepa negociar por aquello de las invasiones a las tierras y una cosa y lo otro, y los sindicatos de los cañeros y demás, y que entonces por eso habían tomado la decisión de apoyar a Pearl, porque no se nos puede olvidar que fue alto comisionado de paz del gobierno Uribe en su último año de gobierno, luego ministro de Ambiente, y luego pues fue el encargado de negociar con las FARC y el ELN. Pero también alguien me decía ayer que siendo así, pues lo mejor era también contratar ratones para cuidar el queso, doctor Fernando. Lo del ministro de Ambiente fue una fachada para en realidad negociar, para empezar a estructurar el acuerdo de paz. Eso sí está clarísimo. En realidad, ministro como tal, no es que haya ejercido mucho.
Ahí lo pusieron para poder viajar y poder empezar a desplazarse por el país y lograr acercamientos y bueno, eso es lo que fue una fachada en realidad. Ministro de Ambiente que no recuerdan con mucha gratitud ni con mucho cariño las gentes de Medellín y de Antioquia, ¿no? No, por el tema de Hidroituango. Ah, no, ¿cómo? Por el tema el túnel. El túnel, claro. Perdón, no, tiene usted bloqueó la razón. Sí, señor, el túnel, por el tema del túnel que estuvo bloqueado por cuenta de decisiones de él. Pues claro, ¿cuánto tiempo lo paralizó? De manera que, pues muy hábil para negociar, será hábil para negociar ¿con quién? Con Timochenko y con Márquez. No sabemos. En todo caso, sorprendente, sorpresivo. El gremio azucarero, que tiene su asiento y su razón de ser en el Valle del Cauca, nombra a una persona que no tiene nada que ver con el Valle del Cauca. ¿Será que no hay ningún vallecaucano capaz de ejercer esa tarea? ¿Será? Muchos alcanzaron a pensar que iba a ser Gustavo Lenis, ¿no, doctor Fernando? Y algo pasó en el último momento y pues no se dio. Pero un vallecaucano, fundamentalmente. Sí, claro. Alguien vinculado con el gremio. La señora que estaba ejerciendo las tareas, la señora Calero, una persona largamente vinculada con el gremio azucarero. Fran Per, ¿qué tiene que ver con el gremio azucarero? Nada. Ahí le van a explicar cómo es la cosa de la caña de azúcar y cómo se corta la caña y cómo no sabemos si conozca un trapiche, pero bueno, aprenderá. Él es un hombre inteligente y aprenderá, suponemos, ¿no? Pero en todo caso fue una decisión santista, absolutamente santista. Yo me pregunto, doctor Fernando, ¿cómo es posible que todos los que respaldaron y se expresaron a favor del no en 2016, muchos de los cuales hacen parte de estos gremios, hoy en últimas buscan que los mismos gremios sean presididos por los que esa defensa, digamos, tan radical hicieron del sí? Yo no puedo entender eso. Y lo cierto es que los gremios empiezan a transitar para quedar en manos de los exministros de Juan Manuel Santos. Yo la verdad no entiendo, doctor Fernando, no han podido explicar a qué se debe esa decisión. Como les decía, ayer me decían que era por su hábil forma de negociar, por lo que hizo, pero la verdad es que no. También el exministro David Luna, que fue ministro de las TIC, pues ahora es el presidente del nuevo gremio de las empresas de innovación, Uber, Didi, Rappi y todas estas. Y vienen más santistas a los gremios, doctor Fernando. Esperen y verán. Bueno, entonces quiere decir que estamos con el santismo a cuestas. Se preparan para el 2022, claramente. Ah, bueno, muy bien. Entonces, si es para eso, para el regreso de Santos, pues Fran Per es una buena carta que no han entendido muchos. Eso de que el gremio y pues los ingenios votaron por él y algunos, en fin, hablan de pichichi, pero yo sé de malestar entre dueños de tierras y miembros y accionistas de muchos ingenios. No están de acuerdo con eso. Esa no fue una elección que uniera, que entusiasmara a todos. Me parece que es una decisión bien arriesgada y bien complicada la que han tomado. Bueno, ¿ustedes están dispuestos a ayudar, a darle una manito al gobierno viendo un programa que ahora será programa de todos los días, programa para estar pendiente y ver cómo avanza el sector empresarial en el país? Pero todos los días, ¿otro programa, además del que hace el presidente de la República todas las tardes, señor, a las 6? No, además de ese programa. Además de ese programa. La parrilla. Pues miren, ahora llegó a partir de ayer, llegó Juntos lo hacemos posible, Colombia nos necesita. Esto hace parte de un programa que ha lanzado la consejera presidencial para los derechos humanos, estoy hablando de la exministra Nancy Patricia Gutiérrez, quien hace un programa de 1 hora desde la 1 de la tarde. Este programa va a ir, termina, mejor dicho, su emisión el 19 de junio, pero por ahora estará al aire todos los días a la 1 de la tarde, de lunes a viernes, para que los ciudadanos escuchen entrevistas, donde ella va a entrevistar a empresarios, va a entrevistar a líderes de derechos humanos, va a hacer una serie de entrevistas. Pues ayer me vi el programa, ayer me lo vi. Yo fui uno de los... ¿Qué tal salió eso? Porque entonces la exministra pasó a tomar el rol de periodista ahora. Sí, pues eso es la moda, ahora todos son periodistas.
Pues yo fui uno de los 60 colombianos que vio el programa de televisión. Qué El programa cantidad, de qué cuántos? audiencia. ¿De los 60, 60. doctor Londoño, De los 60, 60. casi que no cabían. Ah, no. 60. Estaba preocupado por la cantidad que hacíamos presencia, 60 en YouTube. Y bueno, lo vi y me llamó la atención varias cosas, entre otras, los invitados, claro. Estuvo, bueno, la directora de la Fundación de Ideas para la Paz, de la FLIP, estuvo doña María Victoria Llorente, estuvo Alberto Brunori, que ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Representante de la oficina Uy, de la Alta Naciones Comisionada para los Unidas. Derechos Humanos. Estuvo Brock McMaster hablando de empresarios, hablando de la situación. Estuvo el presidente, también estuvo el presidente de la Asociación Nacional. Bueno, es el de la ANDI, estuvo el de la Confederación De la Andi, Cámaras de de la Comercio. Andi, de la Andi, dicho sea entre paréntesis, santista puro, ¿no? Brook McMaster, claro, Pero claro, por supuesto, no sí. le quepa la menor duda. Los gremios resolvieron ponerse en manos del santismo. Vaya uno a entender. Los eso cómo invito es. entonces para que ustedes vean a la exministra y ahora consejera presidencial en su programa a la 1 de la tarde. Necesitan un poquito de audiencia. Colaboren, ¿sí? Le quiero contar que lo de Venezuela está que arde y que ya están diciendo en círculos muy bien informados de que Maduro está ocultando 30.000 muertos por coronavirus, que lo que está pasando en Venezuela es atroz y que la gente se muere fuera de los hospitales porque no tienen a qué ir a los hospitales, pues si en los hospitales no hay agua ni jabón. No, pues creo que tienen más insumos en sus propias casas que en un hospital de Venezuela, y eso ya es mucho decir. Porque es un país que tiene cortes de energía, que ahora tiene escasez de gas. No, es una bomba de tiempo. Y Yo Sergio, no entiendo, ayer me no entiendo escribió- cómo hay venezolanos devolviéndose hacia Venezuela a pesar de las dificultades que puedan estar teniendo en estos momentos, porque los venezolanos, Ayer- muchos viven del día y han decidido tomar camino de nuevo hacia Venezuela, pero eso es ir al mismísimo infierno, ¿no? Ayer me escribió Vanessa Vallejo, quien fue compañera nuestra en la mesa, para decirme, doctor Fernando, que realmente la idea de que en Venezuela algunas gasolineras siguen regalando la gasolina, que eso ya pasó, que realmente las mismas gasolineras están cobrando $2 y $3 por galón a precio internacional, que las cosas están mucho más graves con relación a la gasolina de lo que nosotros estuvimos hablando ayer al oído, doctor Fernando, que es muchísimo más grave lo que está pasando Bueno. con la falta de gasolina en Venezuela. Bueno, ya llegaron unos galoncitos en los buques iraníes. No sabemos si todo para Venezuela o para Venezuela y Cuba también. No sabemos, ni sabemos cuánto costó. Venezuela está pagando con lo que le queda, que son los últimos lingotes de oro que estaban en el Banco Central. ¿Se acuerdan toda la pompa que desplegó Hugo Chávez para la llegada de los lingotes de oro que estaban en bancos europeos? Se los trajo para Venezuela. Y entonces eso fue pues mucho recibimiento y salieron los cuerpos de bomberos y salieron y sonaban sirenas y hasta el Banco Central para poner en las bóvedas el oro venezolano que ya se está acabando y con eso están comprando un poco de gasolina. ¿Para cuánto tiempo? No pudimos averiguar, ¿no? No, lo que les puede durar es que, doctor Londoño, Bueno, pues, 1,5 millones de barriles, es que puede ser muy rápido. Acuérdense que esto se esfuma rapidísimo. Lo que están haciendo es quemar el oro, ¿no? Están quemando el oro, básicamente, porque lo transforman en gasolina. La gasolina la queman, pues, rapidísimo, y más en estos momentos en que se dan los cortes de energía. Entonces, lo que hacen es alimentar las plantas de diésel para tener algo de energía. En realidad, ni siquiera es para los vehículos. Bueno, y Venezuela anularon la elección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea. ¿Qué les indica eso? Que lo van a poner preso. Lo van a poner preso. Él como presidente de la Asamblea tiene inmunidad. Entonces el Tribunal Supremo, que es totalmente de Maduro, anula la elección, queda como un ciudadano cualquiera y lo ponen preso. Yo creo que en el día de hoy ponen preso a Guaidó, que es una manera de distraer el problema, que es una manera de decir que Guaidó es el culpable del intento de invasión a Venezuela. Desde luego, pues que el imbécil este del asesor de campañas que tuvimos por acá, ¿cómo se llama? JJ Rendón. JJ
JJ Rendón salió pues haciendo una declaración prácticamente de confesión de lo ocurrido, y entonces ahora ya lo saben, Juan Guaidó no es presidente de la Asamblea de Venezuela. Quedó y por ende no sería presidente interino de Venezuela. Esa es la consecuencia lógica. Por supuesto, y lo meten a la cárcel. Claro, yo no diría que hoy, no diría que hoy, yo creo que se esperan a que terminen de llegar los otros 3 barcos iraníes para sí, no, pues que llegue la gasolina y después sí, que pase lo que sea. Pero que llegue la gasolina para un ratico. No, pero si lo hicieron, si la Asamblea, el Tribunal Supremo de Justicia tomó esa decisión, es porque ya está definido todo y porque a Juan Guaidó lo van a poner preso. Tribunal que huelga decir de independiente, no, es como una extensión del poder ejecutivo ilegítimo de Venezuela. Pero totalmente. Entonces, ya se sabe pues, Juan Guaidó no es presidente de la Asamblea, no tiene inmunidad, va a ser puesto preso por las autoridades de policía en cualquier momento. Pues esa es la situación, sí señor. Sí, señor. Y siguen hablando mucho en los medios de la declaración de Álvaro Rincón para que cuente sus relaciones y sus negocios con Memo Fantasma, que dice el fiscal que ya lo tiene perfectamente identificado. ¿Ustedes habían conocido a alguien que tuviera mayor pasión, pero pasión frenética, por salir en los medios, por figurar, por declarar, que este fiscal? Pues está haciendo ya carrera con algunos magistrados. Ese sí que debería tener programa en redes sociales, Demar. El fiscal sí que debería tener ya su aló fiscal, porque le encanta estar en los medios, la verdad. Muy bien. Sí, complicado. Entonces que se viene, porque están hablando de Congreso presencial a partir del 1 de junio. ¿Será eso posible? ¿Van a cometer ese desafuero? Pues siguen, doctor Fernando, los de la bancada alternativa que llaman ellos, otros les dicen los progresistas y otros dicen los de extrema izquierda, porque pues a fin de cuentas su afinidad ideológica es esa, insistiendo en que hay que reunirse presencialmente porque no es posible que policías, doctores, enfermeras y otros sectores sí salgan a trabajar de manera presencial y ellos no lo hagan. Además, hay muchas comisiones, vean este dato, que no han sido capaces de adelantar debates para poder votar proyectos de acto legislativo o de ley por miedo a que se hunda el tema porque la Corte Constitucional lo declare inconstitucional el procedimiento. Aunque la Corte pues ya... Por hacerlo virtualmente. Sí, por hacerlo virtualmente. La Corte que se reúne virtualmente. Eso le iba a decir Santiago, la Corte sesiona virtualmente. Sesiona y va a declarar inconstitucional la reunión virtual del Congreso. Hombre, no. Por Dios. Eso es para producir hechos políticos y obviamente salir en los medios de comunicación. Pero vean ustedes. Pero es un suicidio, ¿no? Es un suicidio meter a toda esa gente al Congreso. Es decir, muy tranquilos, muy confiados estarán, pero... Es que ojalá fuera, Sergio, solamente el número de congresistas. Pero eso es cuando usted abre el Congreso, abre el Congreso. Es decir, la ciudadanía va a buscar a sus congresistas, etcétera, y sus UTLs, los periodistas, las UTLs, la fuerza pública, y uno después las en barras, la noche. Las barras. Claro, ¿Usted con qué legitimidad? Cada uno llega a su casa a llevar el virus. ¿Usted con qué legitimidad le impide a las barras que asistan a las sesiones presenciales del Congreso? Si el Congreso se está reuniendo, yo como ciudadano tengo derecho a ir a la barra a ver cómo trabajan los legisladores. Esto es inaudito. No comprende uno que puedan cometer semejantes equivocaciones. En el Congreso alistan maletas entonces para a partir del 1 de junio asistir de manera presencial. Vamos a ver si lo hacen con voceros de las bancadas. Recuerden que esa es una idea que ha estado rondando, para que entonces en el caso de Senado, que son 108, no vayan 108 sino 50 o 47. Y los demás hagan el trabajo desde la casa. Vamos a ver en qué termina. Mientras eso se cocina en ese lado, por otra parte se está cocinando una candidatura que iba para la Procuraduría y que ahora va a terminar en la Corte Constitucional. La mano derecha del procurador Fernando Carrillo es el viceprocurador Juan Carlos Cortés, una persona de la entraña del procurador. Él ya está listando la maleta para renunciar probablemente a finales del mes de junio.
para poder aspirar a la Corte Constitucional. ¿A quién va a reemplazar? Pues nada más y nada menos que al magistrado Luis Guillermo Guerrero, que termina su periodo en el mes de septiembre del 2020. Bueno, ¿y este hombre qué respaldo político tiene? Porque es que el procurador ya se va y se fue. Y una vez que se vaya... El respaldo político del procurador, ¿no? Pero, ¿y el procurador qué es? Una vez que no es procurador, ¿qué es? ¿Qué es Fernando Carrillo? Pero puede dejar todo listo, doctor Fernando. La Procuraduría sí que puede influir. Uy, la Procuraduría es un músculo muy fuerte que puede dejar todo listo si tiene el respaldo, pues, del Procurador General. Recordemos que Fernando Carrillo llegó con mayorías. El procurador que se fue. ¿Cuándo termina el periodo del procurador? ¿Finales del año? Septiembre, noviembre. No hay una fecha fija, pero a finales de septiembre se tiene que estar haciendo la elección del nuevo procurador. Bueno, le quiero contar que en Bucaramanga ya hay manifestación de todos los transportadores para exigirle al gobierno que les permita transitar, que les permita llevar pasajeros y traer pasajeros. La gente se cansó de la cuarentena, se cansó de la disciplina. O las cosas no son como muchos queremos. Ni siquiera la ejercieron, ¿no? Bueno, pero muchos sí, Por ejemplo, los transportadores pues no podían salir y los paraba la policía y entonces pues no había caso. Pero entonces en este momento ya nos cansamos, nos fatigamos de la cuarentena. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Miren el ejemplo de Chile, miren el ejemplo del Perú. Son países que ya no dan. Lo del Brasil es sencillamente dantesco, dramático. Cómo están enterrando la gente de cualquier manera y lo que se viene. Pero parece que no aprendemos de la experiencia ajena, ¿no? No, y que tampoco tenemos en cuenta que las cifras de hoy son los contagios de hace 15 días. Es que la gente cree que las confirmaciones de ayer es porque hubo 1.000 personas que se contagiaron ayer. No, 1.000 contagios que se confirmaron ayer, pero que se contagiaron. ¿Cuántos muertos en Brasil ya, Sergio? ¿25.000? ¿En dónde? ¿En Brasil? ¿En Brasil? Vamos para 100.000. ¿Para dónde? ¿Cuántos muertos hay en Brasil? Las cifras oficiales. Miren, muertes 24.593. 24.593. Están proyectando que van a ser 100.000, perdón. Están proyectando, porque hay una página muy interesante en el portal Real Clear Politics, donde están los datos de los países con más muertes por coronavirus. Los Estados Unidos, 100.625, 300 muertes por millón de habitantes. Brasil, 24.593, 117 muertes por millón de habitantes. Alemania, 8.498, 102 muertes por millón de habitantes. Las cosas siguen estando muy complejas en los Estados Unidos y en España e Italia. Pero Brasil, con todo y lo que está pasando, doctor Fernando, paradójicamente se mantiene en 117 muertes por millón de habitantes, que es muy cercana a la tasa de Alemania. Pero, muy importante esto, se han hecho 871.000 pruebas, mientras que los Estados Unidos han hecho 15 millones de pruebas, en España se han hecho 3,5 millones de pruebas, etcétera, y eso es lo que puede disparar el rango. Pero yo creo que estas estadísticas son importantes, doctor Fernando, porque a veces, digamos, no comparamos suficientemente bien. El caso es dramático, pues por supuesto que es dramático, pero yo creo que tenemos que aprender a medir cómo estamos con relación a las pruebas que se realizan. Insisto, en Brasil todavía no se ha hecho 1 millón de pruebas, luego tiene que haber mucha más gente infectada. Y otra cosa, doctor Fernando, todos sabemos que en América Latina los datos son muy difíciles, la información que llega es muy difusa. ¿Cuántos estarán muriendo? Hay 25.000 reportados, digamos, por causa del coronavirus, pero ¿cuántos más estarán falleciendo a los que no les hacen la prueba, Sergio, y no sabemos de qué fallecieron? No, por claro. Eso, ¿qué tal lo de Venezuela? Venezuela está negando completamente el virus. Los índices de contagio y de muerte están son como en ridículos. Corea del Norte. Están como en Corea del Norte, sí. Están hablando de 30.000 muertos que está ocultando el gobierno de Maduro. Es que esos regímenes son así. Esos regímenes son así. Bueno, y los tenemos que invitar a nuestros oyentes para mañana a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, señor, claro, la tarde en la hora de la verdad. Con 2 temas para que estén muy pendientes.
quién fue el que salvó el voto para que se diera la posibilidad de impugnar la sentencia de Andrés Felipe Arias. Se los vamos a contar mañana a las 6 de la tarde. Y otro temita, el jueves les vamos a contar también de un ministro que más o menos cada semana en Consejo de Ministros tiene que levantar la mano para decir: me declaro impedido para firmar estos decretos, presidente de la República, en medio de la emergencia. No se pierdan estos dos temitas. Bueno, y tengo un dato, ¿sabe por cuánto tiempo nos escapamos de tener una vicepresidente confinada? ¿Por cuánto? Por 6 meses. Por 6 meses. La señora vicepresidente llega a la linda edad de 70 años el próximo mes de diciembre, me parece. Noviembre o diciembre. Llega a los 70 años de edad. De modo que el presidente Duque se escapó por muy poquito tiempo de tener presidente guardado. Que eso sí. Bueno, ya tiene canciller, ¿no? Tiene canciller guardada. Guardada según los términos del gobierno, hay que cuidarla. No, ni tan guardada. Acuérdense que le hicieron resolución a la medida para que pudiera salir la canciller. En el caso de ella, sí. ¿Resolución de quién? Del Ministerio de Salud. La resolución que guarda a los mayores de 70, pues tiene un articulito que exime a los servidores públicos que están sirviendo. Pero tengo que corregir, doctor Fernando, porque sí. Tengo el dato de que la doctora Marta Lucía Ramírez nació fue en 1954. Sí, tiene 65 años según ese dato. A lo mejor nos confundimos, sí. No. Revíselo bien. Nació en 1950. No, 54. 4 de julio del 54. Bueno, no esa era la cifra. Nació en Bogotá el 4 de julio de 1954. No, en Zipaquirá, ella es zipaquireña. Zipaquirá. Ella nació en Zipaquirá, sí. Ah, bueno, entonces no la van a Estoy leyendo la página de la Presidencia de la República. No, pero se equivoca la presidencia porque la doctora Marta Lucía nació en Zipaquirá. Bueno, entonces tenemos un invitado muy especial porque ahora en Neiva hay unos personajes excepcionales que están desempeñando cargos públicos de mucha importancia. Es la gente del Paisa, que está en primera fila en los servicios, en la estructura burocrática de Neiva. ¿Cómo les parece? Era lo que faltaba, ¿no? Muy bien. Pues la cereza que le faltaba al pastel. Bueno, en un minuto estaremos con nuestro viejísimo y queridísimo amigo Melquisedec Torres, abogado y periodista, para que hablemos este tema de la ciudad de Neiva y del departamento del Huila. En un minuto, y les hablábamos al oído. Al oído. 49.